Hola, mi nombre es Gabriela Aricapa y esta es mi presentación para la tarea 5 de la materia Introducción a las Artes Visuales. A lo largo de este video estaré presentando las diferentes actividades que presentamos en el transcurso de este primer semestre y empezaré con la primera, que era realizar un video acerca de algún elemento cultural o artístico del territorio al que pertenecemos y exponerlo diciendo por qué es importante, por qué tomamos la elección de ese elemento. En mi caso yo escogí la atarraya porque era algo muy predominante en mi cultura y en mi familia, entonces decidí tomarlo. Creo que en la realización del video se me facilitó la presentación en cuanto a edición digital, como la portada, como los sonidos, como todas estas cosas, pero el momento ya de hacer el video se me hizo muy difícil aprenderme, no memorizar, sino aprender qué tenía que decir, como tenerlo muy presente en qué orden iba a decirlo, bueno, todas estas cosas. Pero siento que por ser el primer trabajo tenía muchas dudas y muy poca esperanza, pero a pesar de que no fue el mejor, siento que al ser el primero vencí el miedo de hacerlo muy mal. Después entramos al método de Panofsky, que era hacer un análisis a través de este método, que nos presenta 3 etapas para el análisis de una obra. Entonces tenemos la etapa preiconográfica, la etapa iconográfica y la etapa iconológica. Entonces en este caso nos daban la libertad de escoger a un artista que fuera colombiano y una obra en la que pudiéramos hacer este tipo de estudio. En mi caso yo elegí la obra de Fernando Arias, que se titula Cero Positivo, que es una colección de 4 obras, pero yo elegí solo la que se titula Cero Positivo, donde se muestra una fotografía donde hay muchas placas de muestras de sangre y un cuerpo digamos que en posición de cruz en medio de todas esas placas, y se ve, o sea, es una obra muy completa y muy compleja también. Siento que se me hizo difícil hacer el estudio porque no había mucha información acerca de la obra, porque no es muy conocida como hacer una obra de Frida Kahlo. No era tan sencillo, entonces me gustó mucho el ejercicio, siento que aprendí mucho y me permitió interiorizar de qué se trata entender el arte, que no solo es como ¡ay, tan bonito!, sino que requiere de análisis y requiere de entender quién es el autor y cuáles fueron sus razones para hacer este tipo de cosas. Entonces a lo largo de ese trabajo se analizaba un contexto político, un contexto social, y la obra se basa mucho en ese contexto social. Cero Positivo es una obra que trata de exponer cómo el VIH era algo que crucificaba a las personas hace muchos años y cómo era un tabú de lo cual se alejaba y se excluía a mucha gente a causa de esa enfermedad. El tercer trabajo que se desarrolló fue un fanzine. Podíamos elegir cualquier obra que fuera de un artista latinoamericano. En mi caso decidí escoger a Frida Kahlo porque me gustó la obra y sentía que tenía muchas cosas con las cuales trabajar, no solo en el análisis, sino en la creación del fanzine, que después de todo pues era la tarea. Entonces yo aquí tengo mi fanzine físico. En la primera hoja tengo el título que dice Autorretrato con collar de espinas de Frida Kahlo. Traté de hacerlo lo más sencillo que se pudiera, puse unas flores de fondo. Bueno, lo hice digital porque se me facilitaba más y lo imprimí en un papel opalina, que es un papel como grueso y que lo imprime bien. Listo, entonces aquí esta es la primera página. Ya aquí pasábamos a mostrar la obra como tal. En este caso, si lo vemos así, la idea era mostrar un relieve del cuadro. Entonces traté de poner las mismas plantas que habían atrás de la obra, las traté de poner como marco de la foto para que se diera como esa impresión, y traté de usar negro de fondo para que no se notara tanto y se viera más el verde de las flores. Entonces me gustaba el hecho de que no fuera una misma forma circular o ovalada, sino que se siguiera una imagen, un patrón de flores. Eso pues fue lo que intenté con la obra.
El siguiente es una ficha técnica que usé una flor porque Frida Kahlo era muy de flores rojas, también digamos por sus raíces mexicanas y por su peinado constante. Si vemos aquí en la obra casi siempre tiene flores, casi siempre tiene cosas en su cabeza. Entonces aquí presentamos toda la ficha técnica. Aquí presentamos en la siguiente página, la siguiente página presenté información de la autora, entonces puse aquí la cara de ella, puse aquí un bordado como colorido, pues traté de que toda la imagen fuera colorida para que fuera acorde a, digamos, a las florecitas y todo lo que Frida Kahlo buscaba representar. Ya aquí entramos al análisis preiconográfico. Puse este muñequito, este mono que era la mascota doméstica que tenía Frida Kahlo, que fue regalada por su esposo Diego, y la puse aquí para que siguiera una línea, como una línea de referencia en cuanto a la obra principal. Traté de buscarlo lo más parecido, igual con el gato que está presente a un lado de su hombro. Aquí traté de usar el colibrí que está en su cuello, con la parte iconológica, y ya en la contraportada usé como un tipo collage de la misma imagen de Frida Kahlo, y igual utilicé el hecho de que no fuera una forma sino que esta sobresaliera. Igual lo hice con el pájaro, con el colibrí. Aquí está. Creo que fue un proceso creativo que me gustó mucho, que disfruté, porque siento que quizá mi vida profesional vaya a ser enfocada a algo muy digital. Entonces disfruté hacerlo. Siento que quizás el profesor me hizo la corrección de que me faltó como más en el aspecto del análisis de la obra y que tenía mucha información, pero siento que me gustó el trabajo del fanzine, y claramente pues hay que mejorar en el aspecto del análisis, pero este fue mi fanzine. Ya en últimas realicé un remake de las obras que nos propusieron. Yo elegí la de Negramenta, de Liliana Angulo, que narra a través de una serie de fotografías la historia que viven las mujeres negras por ser negras y por ser mujeres. Entonces, cómo cada elemento que adopta, que porta la mujer de las fotos toma sentido solo cuando se mira que es negra y que es mujer. Entonces me gustó mucho esa obra. Yo traté de hacerlo, de imitar una foto donde ella está con una escoba, y el remake, como les explicaba el profesor en la web conferencia, es no hacer una imitación, sino hacer algo parecido que nos haga recordar que esto viene de otro lado, de otra fotografía, pero que en este momento tiene otro sentido. Entonces yo desde mi perspectiva traté de imitar la foto, pero no quise pintar mi piel de negro, no quise adoptar otras cosas, pero sí permanecí en los elementos que hacían referencia a la otra imagen. Digamos que era muy difícil porque solo portaba una escoba en un fondo blanco y un vestido blanco. Entonces si yo cambiaba algo como esos elementos tan importantes y tan pocos que habían, era muy difícil que se volviera la referencia de que se trataba de Negramenta. Entonces quise permanecer con todas esas cosas, menos con el hecho de pintarme de negro, y quise ponerlo en mi posición y en la posición que muchas jóvenes viven en sus casas, en sus hogares, y en medio del machismo de las regiones de Colombia, que no hay otra posición y que se nace con la escoba en la mano, con la imposición de que las mujeres son para hacer aseo o para quedarse en la casa, o que su único trabajo debe ser en el hogar. Entonces eso fue todo el proceso de esta materia, y todos los aprendizajes que tuve no solo fueron en algo teórico, no solo fue en aprender un método de análisis, no solo fue en aprender qué es un fanzine, aunque en eso se basa, pero siento que esta materia me permitió entender que el arte va mucho más allá de hacer las cosas bonitas, sino que se trata de que tenga un sentido y que yo como artista tenga algo por comunicar, así como todas estas personas de las obras que analicé tuvieron algo que comunicar y que dejar y que impactar a los demás. Entonces, muchas gracias.